Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tengan un día espectacularmente bendecido. Hoy, que es día de nuestra Madre María hermosa, qué precioso el día sábado, día de silencio, porque mi Madre María el sábado es día de silencio, es cuando ella hace silencio antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por eso el día sábado es de nuestra Madre María. Qué precioso. Entonces, hoy vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, sea santo, sea puro, para recibir su presencia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre, por este nuevo día que tú nos das, por este nuevo amanecer, porque así podemos estar en tu amor siempre sumergidos. Gracias, Padre Santo, porque esa oportunidad que nos das todos los días de poder crecer en tu amor, la queremos recoger este día con tu palabra. Queremos levantarnos con tu palabra viva. Ayúdanos cada día más, Papá Dios, a estar más en ti, a estar más sumergidos en ti. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Pero qué preciosa esa batalla. Como dice Pablo, papá, que esta es la verdadera carrera, esta es la verdadera batalla, que todo lo del mundo es basura, decía Pablo, porque ahora Él es nueva criatura en tu Hijo, nuestro Señor. Igual manera quiero experimentar esas palabras que se hagan vivas en mí también. Experimentar lo que Pablo sentía y experimentaba con el amor hacia ti, Papá Dios del cielo. Sé que es un sacrificio, sé que es doloroso porque el rechazo del mundo es fuerte cuando uno quiere buscar de ti. Por eso que tu palabra sea viva en nosotros hoy. Háblanos con esa voz de trueno. Háblanos con esa voz que llegue a lo más profundo de nuestro ser para romper esas estructuras mentales, esas estructuras emocionales, esos vacíos que tal vez tenemos, romper todo eso para que tú llenes nuestro ser con todo tu amor. Gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Bueno, y seguimos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del 5 al 17. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó a hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa, enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, viene. Y va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró la suegra de éste en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se quitó. Así que ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al anochecer llevaron a Jesús y comenzó a atenderlos. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una sola palabra expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera
lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un evangelio con mucha enseñanza y sobre todo con mucha fe. Un evangelio de fe, un evangelio que si tú estás pasando hoy tribulación, dolencias, si estás pasando hoy por una situación inclusive emocional y física, el Señor te sana. Basta solamente su palabra, basta solamente que tú lo creas. Esos dos pasajes yo te los voy a dejar mucho más complementados en este video para que tú los escuches en Radioteatro María Valtorta, para que veas qué fue lo que pasó allí directamente, mucho más ampliado con respecto a este soldado romano, este alto dirigente del ejército allí de los romanos, y lo que pasó con la suegra de Pedro, que son dos historias súper hermosas. Y hoy nos está hablando de los milagros, de cómo un hombre que no le importó absolutamente nada, un hombre que llega a caballo, porque él llega a caballo, se baja de su caballo, habla con nuestro Señor. Es impresionante, no le preocupa lo que le digan, porque los judíos eran muy fuertes, con un vocabulario tremendo, y diciendo improperios y cosas fuertes, y a este centurión no le preocupa, porque vio lo que el Señor hacía. Y es un hombre, fíjense, que a pesar de ser un hombre pagano, un hombre que ni fue bautizado, ni fue circuncidado, ni fue catequizado, ni nada de eso, ni asistía a las reuniones, pero creyó, solamente vio el actuar de mi Señor, vio cómo Él hacía milagros, vio cómo Él predicaba, lo vio justo y se acercó Él, que tenía un corazón misericordioso, porque mira cómo se compadece de su siervo que está sufriendo. Perfectamente los romanos eran pueblo muy fuerte frente a eso, y lo desechaban a las personas que estaban así, simplemente las sacaban de su casa y paré de contar. Pero este hombre tenía misericordia. Fíjense que su actuar de misericordia va a buscar la fuente de la misericordia, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea que él se movía a misericordia, a pesar de ser un hombre con tanto poder y con tanta autoridad. Pero eso no le preocupaba a la autoridad del mundo, sino que buscó la verdadera autoridad, al verdadero sanador, a la verdadera misericordia, que es Cristo Jesús. Para llegar a ese milagro también tiene que haber en nosotros un corazón de misericordia. Y el Señor, que es misericordia infinita, reaviva esa misericordia. Y fíjate cómo este hombre, qué precioso y qué fe tan grande, como dice nuestro Señor Jesucristo, que ni siquiera había encontrado una fe tan grande como la de este hombre allí con los judíos, con su pueblo escogido. Un hombre pagano, y qué fe tan inmensa. Solamente basta una palabra tuya, basta solamente una palabra, y mi siervo quedará sano. Porque yo no merezco ese honor de que tú vayas a mi casa, para que no te juzguen. Mira, doble misericordia, porque él sabía que si iba a ir allá, lo iban a juzgar a nuestro Señor Jesucristo, y de pronto iba a ser un motivo más para que lo siguieran torturando y diciendo palabras, con las palabras, ¿no? Para que lo siguieran vituperando y rechazando. Doble misericordia a ese hombre, qué sabiduría tan tremenda. Primero, misericordia con su siervo, y segundo, una obra de misericordia. Señor, no es necesario que tú vayas, porque yo soy autoridad y sé que mi palabra vale. Y como tú eres también autoridad espiritual, tu palabra vale. Qué precioso el poder de la palabra, Moni. Qué precioso ese hombre con tanta sabiduría que nos habla. Y es lo mismo que Dios está pidiendo de nosotros. Si tú te consideras un hijo amado de Papá Dios, tienes la autoridad. Tienes la autoridad para decir: ya no más, Señor. Yo acepto tu vida y no acepto nada del mundo. Ya no acepto más cosas que están pasando en mi vida. Porque si tú has sido de misericordia, hoy recibe esa bendición. Escucha la palabra de Dios, porque esa palabra es para ti, para que te sanes. Y luego, mi Jesús es tan misericordioso, porque Pedro le pide por favor que vayas a sanar a su suegra. Su suegra era cosa particular, porque lo criticaba, no creía en el Señor Jesucristo y rechazaba constantemente al Señor Jesucristo. Y mi Señor, otra vez con misericordia, qué preciosa la misericordia, va y sana por petición de Pedro a su suegra. Y su suegra le decía cosas que no eran adecuadas.
pero la sanó por la petición de un hombre justo. Entonces, fíjate que hay dos cosas aquí bien interesantes, que la justicia, la palabra, el poder que tiene la autoridad que Dios nos da, con esa autoridad tremenda, el poder que se tiene en la palabra, y lo segundo, la misericordia que se ve tanto en el soldado romano, la misericordia por la petición de Pedro y también la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es para meditar mucho más de este evangelio que es muy hermoso, Moni. Y sobre todo vuelve a decir que el infierno sí existe. No, es que tiene tantas cosas que eso realmente, que sigamos pensando que el infierno es la tierra, y está más equivocado, porque el infierno sí existe, el Señor sí está diciendo, es el rechinar de dientes. Pero bueno, Moni, te dejo el espacio para ti. Y mira, Rafa, cómo es de interesante realmente lo que el Señor está diciendo, porque él se habla, o sea, él habla de su pueblo escogido, él habla de la fe que no había en su pueblo escogido, de muchísimos que supuestamente lo deberían estar siguiendo y pues desafortunadamente que no tenían fe. Decía, vendrán de oriente y de occidente muchísimas personas, y no serán de mi pueblo, serán muchísimas las personas que llegarán y creerán, recibirán el milagro, que podrán llegar a ese reino de Dios, y que muchos del pueblo de él no iban a llegar a eso, porque no habían creído, no habían tenido fe. Y nos está diciendo, o sea, yo miro algo y lo hermoso de Jesús, porque Él no se limita a los milagros solamente a su pueblo escogido, ¿no? O sea, si nosotros vemos, se están hablando muchos milagros a muchísima gente que no era de su pueblo escogido. Y él liberaba a los de su pueblo, liberaba a los de otros pueblos también que se acercaban, o sea, les llevaban muchísima gente de todas partes, no importaba si estaban allí en la sinagoga con él o no, o sea, no les importaba eso, simplemente creían en el Señor y se acercaban al Señor, y esa fe que hacía que se acercaran al Señor era la fe que traía salvación a ellos. Entonces, en este momento nos está diciendo hasta dónde nosotros estamos siendo tan egoístas, como tan cerrados, somos nosotros, así como en ese entonces los judíos, somos solamente nosotros, y los del resto del mundo no tienen posibilidad, y los del resto del mundo hablo de aquellos que nosotros tildamos de otras denominaciones. O sea, aquí el Señor no tuvo reparo, era romano. Los mismos romanos estaban hasta ahí como, son paganos, no tenían muchísimos dioses, todo esto, y no le importó esto, lo que le importa es la fe. Y nosotros señalamos es por causa de que no tengan las mismas creencias, ritos, en fin, que manejamos. Y ahí es algo que el Señor no discrimina, simplemente da su misericordia. Da su misericordia, ¿por qué? Porque lo que le importa es la fe. Es si creen en Él, si de verdad lo reconocen como autoridad. Y esta persona, este soldado, este oficial romano, realmente creía en Él. Creía de tal manera que simplemente dijo, no entres en mi casa porque mi casa, o sea, no es digna de ti. O sea, imagínense, le reconoce tanto su grandeza, dice, no es digna de ti. O sea, nosotros hemos pecado mucho, a lo mejor tenemos muchos ídolos aquí. Pero resulta que el Señor, o sea, queda así tan asombrado y dice, simplemente da la orden. Y yo estoy seguro, estoy conforme con que tú das la orden, porque eso funcionará, porque eso será lo que va a pasar, lo que tú digas. Y uno se queda asombrado como, por ejemplo, uno ve, y uno también lo hizo, y que en un momento determinado uno pedía oración por algo, y entonces uno tenía que ir, o sea, iba y está todos los días, muchísimas veces en la Eucaristía, y se supone en la Eucaristía debe haber un momento de sanidad para todos. ¿Y qué es lo que sucede? Que está uno ahí, fuera de eso uno pide oración por sanidad, por liberación, por lo que sea, y hacen la sanidad y la liberación, y fuera de eso uno dice, no, es que tengo que ir a otro lado porque es allá donde me van a hacer esto, y entonces uno puede decir, ¿y dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu fe? Acaban de hacer cosas, acaban de hacer una misa de sanación, por ejemplo,
están haciéndolo y todavía dice, no, es que me toca ir a otro lado para esto, porque es que no se puede, ¿sí? Se acaba de hacer todo un acto espectacular y todavía, y no, es que no es aquí, es que necesito es que me ore especialmente a mí. Y resulta que no es la persona, resulta que es Jesús y es mi fe. Y si yo en mi fe no crezco, no obtengo el milagro. Si yo en mi fe no crezco, no estoy allí, porque lo dice ese pasaje bíblico de Isaías que hace referencia. O sea, mire, desde ese momento se está, o sea, ellos no negaron el Antiguo Testamento, ellos vinieron a darle fuerza a la ley y resulta que en ese momento está diciendo lo que dice Isaías. Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos. O sea, todo lo que tú tienes en tu corazón, si tú se lo entregas al Señor, porque es que hay otros que, ay no, es que yo tengo que estar sufriendo y torturándome porque yo también lo hice, yo también me vi en esa postura. Y entonces uno no entiende que los sufrimientos se los llevó Jesús. Entonces, Señor, tú llévate tú mis sufrimientos, Señor, dame tu paz. Señor, tú te llevas mis rebeliones, Señor, dame tu obediencia. En fin, dice, estaba soportando nuestros propios dolores. O sea, era Jesús el que se estaba llevando todo eso y eso no, yo soy capaz de cargar todo esto, yo soy capaz de cargar el malestar con mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos, con mi jefe, etcétera. No, o sea, ¿por qué vivimos amargados? ¿Por qué vivimos de mal genio, intolerantes, que no somos capaces de aceptar a nadie? Porque es que uno es el que está cargando todo eso. Y uno no ha querido entregarle eso al Señor, porque es que uno tiene que decirle, Señor, yo te entrego esto. Si yo no se lo digo, pues yo lo sigo cargando. Ah, no, que me desentiendo mentalmente un rato, pero eso tarde que temprano esa carga te va a hacer mover, te va a hacer reaccionar. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que desde ese momento el Señor está, o sea, se está hablando de que Él se llevaba todo. O sea, Él aún caminando se llevaba muchas cosas, pero somos nosotros quienes no queremos entregar, somos nosotros quienes no queremos dar. Mire que aquí está hablando de situaciones muy claras, cómo Él llega a una casa, así. ¿Cuántas veces nosotros a veces llegamos a una casa y sabiendo que nosotros oramos, sabiendo que nosotros estamos en la presencia de Dios, nos enteramos de un enfermo y saben que o sea, le piden a uno a veces oración y a mí me pasó y como que, ay Señor, y si no se da el milagro, pues no es responsabilidad nuestra. Ojo, si no se da el milagro no es mi responsabilidad es orar. Me pidieron oración, pues oro. La responsabilidad de la sanación, ¿de quién es? Del Señor. Si Él quiere hacer milagro, lo hace. Y si también no, la responsabilidad de la otra persona que cree que realmente el milagro se da, porque también depende también de la fe de la otra persona, ¿no es cierto? sí, pero realmente no nos depende de nosotros. Nuestra responsabilidad es lo que pide la persona, orar. Simplemente orar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que oremos. Y si nosotros oramos, podremos hacer las cosas. O sea, se podrán dar las maravillas y las grandes cosas del Señor. Y de verdad estaríamos invitando a muchos a que de verdad no tuviéramos miedo a orar. ¿Sí o no? Por eso el milagro está en ti, mi hermanazo, mi hermanita linda, preciosa de Dios. El milagro está en ti en este momento. Esa palabra hoy es de milagro. Hoy esa palabra desata milagro, suelta el milagro como tal. Pero si tú lo quieres aceptar, dime tú si quieres aceptarlo. Igual ayer lo decía, ¿no es cierto? El Evangelio. Cuando ese hombre se le acerca, o ayer o anteayer, cuando habla sobre si quieres, tú puedes sanarme, el leproso. Es igual tú, ¿quieres que te sane? Pues aquí está. Mira, dos palabras fuertes que el Señor nos está diciendo para que tú creas. El milagro está en ti. Solamente recíbelo. Nosotros soltamos la palabra. Nosotros proclamamos la palabra para que tú creas, para que tú te convenzas que el milagro está en ti. Tú eres de misericordia, mi hermano, mi hermanita linda. Tú eres de misericordia porque de una u otra forma te mueves a compasión de muchas cosas. Tal vez en tu casa han habido dificultades, pero tú eres de misericordia. Y si eres de misericordia, cree en la palabra. Porque si un soldado romano, imagínate,
un soldado romano que no hace catequesis, que no hace rosarios, No iba a la sí, iglesia. que no va a la iglesia. Mira, un soldado romano que no comulga, un soldado romano que tal vez debe estar lleno de pecado, pero el Señor se mueve a misericordia, porque la misericordia de Dios es tan infinita que uno no logra dimensionarlo, sino que nosotros siempre queremos encuadrar A todo el mundo a la Dios, ven. a todo, sí, queremos como colocarlo bajo nuestra perspectiva y nuestros conceptos humanos. Mi papá Dios trasciende esos conceptos humanos. Si salvó a un ladrón que estaba a su lado, que tampoco estuvo en las charlas con Rafa, ¿sí? Y lo salvó. O sea, ¿cómo hace el Señor? Porque Él es misericordia. La misericordia de Dios es tan inmensa que no logramos captarla siquiera. Por eso hoy, si tú quieres, puedes ser sano. ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano y di, Señor, yo quiero ser sana hoy. Acepto tu sanidad. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, hoy estoy en disposición de recibir esa sanidad. Simplemente dilo. Y la recibes en este momento. Recíbela de una vez. Y da testimonio. No te quedes callada. Porque tal vez el milagro más grande que necesita es que se suelten tus cuerdas vocales para que puedas pregonar la palabra y no tengas miedo de pregonarla, de hablar, porque si ese milagro que se está dando hoy, porque lo estás sintiendo, bueno, y yo lo creo. No sé si tú, pero yo creo que realmente el Señor en este momento, sin tantas oraciones, sin tantas congresos, sí, ya el Señor sana, porque así es la misericordia de Él. Y ahí donde tú estás, tal vez es la primera vez que escuchas este mensaje. Por casualidad prendiste tu celular y viste allí este mensaje. Y es la sanidad para ti. La situación que estás vivenciando se resuelve. Se resuelve en este momento. Solamente determínate a recibir la palabra y a creer. Si lo hizo con un soldado romano, y tú que tanto has buscado de Dios, ¿acaso la sanidad no la vas a recibir? La sanidad es hoy para mí, papá, porque esta palabra es para mí. Acepto tu sanidad. Y haz lo que le pasó a una mujer que tenía coto. Bueno, ¿cómo se llama? Otra, no sé, aquí en Colombia se le dice coto, no sé en otro lado, aquí que no sé cómo se llama la enfermedad. El yodo hace que el yodo hace que se reduzca. Bueno, ya sabes cuál es esa. Entonces, le va y predica y dice, yo doy fe hoy que el Señor me sanó. Y a los 8 días, yo doy fe que el Señor me sanó de esta situación que tengo aquí en mi cuello. Y entonces un hombre decía, pero esta señora tan necia, pero es que yo veo que no está sana. Y cuando el Señor al tercer fin de semana le dice, señora, venga, yo quiero hablar con usted, ¿por qué es tan necia usted? ¿Por qué está diciendo que Dios la sanó? Y la señora dice, hoy, Señor, demuestra a este incrédulo que hoy que fui sana por ti. Y se le quitó. Muestra tu poder. Muestra tu poder. Y ya, y se sanó, para que ese hombre creyera, porque la sanidad no era tanto para ella, sino para ese incrédulo. Para que otros crean. Para que otros crean. Hoy tu sanidad es para que tú lleves la gloria de Dios a otras personas. Di, Señor, glorifícate en mí. Y mira cómo tu mano ya empieza a funcionar cuando tenías esos deditos todos torciditos, ya están sanos. Ya están sanos. Esa situación que tenías ahí en tu corazón que palpitaba porque tenías arritmia cardíaca, tu estómago, que tenías unos dolores fuertes, ya está sano. Esa tos que tenías por esos virus que estaban pululando en tu cuerpo, ya salieron. Mira, estornudaste en este momento y ya. Fue el último estornudo porque ya está sano. Tus ojos que no podías ver ya está sano. Tus oídos que no escuchabas bien. Tal vez porque tienes mucha cera como me pasa a mí. ¿Sí? Ya está sana. Ya está sana, ya está sana. Ese cuello que tienes aquí, una malestar en tu cuello y una carraspera y un algo allí que ni siquiera los médicos saben lo que es. Eso es liberación. Hoy estás libre, mi hermano. Pero recibe esa bendición, recibe porque esta palabra es para ti, porque Dios es misericordia, para que también pregones la palabra de Dios, no tengas miedo de pregonarla. Ese dolor de rodillas que no te aguantabas, esa rodillita que estás con un dolor tan fuerte, ya estás sano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque yo asumo esa palabra, papito Dios. Y esa aflicción que tienes en tu mano, en tu vida, en tu corazón, hoy recibe la bendición. Con humildad, entrégala, suéltala, ¿sí? Con humildad. Solamente cierra tus ojos y di, Señor, ya, la recibo. Hoy soy sano. Hoy recibo tu palabra, porque esa palabra es para mí. La recibo
y voy a predicar tu palabra. Voy a predicar que tú eres real, que tú vives, que tú existes, para que otros se den cuenta que realmente tú eres el Dios de poder. Bueno, muy bien, después nos contarás tu testimonio precioso. De verdad, lo vas a contar en su momento. No podías ni respirar, porque tenías un malestar tan tremendo en tu nariz. Hoy estás sano. Pues muchas bendiciones, ¿no, amor? Amén. Bendito sea el Señor. Hasta en los riñones. ¿Sí lo sientes? Sí. ¿Los riñones? Ay, no, qué precioso. ¿No quieres creer o no? ¿Todavía estás dudando de ti? ¿Todavía estás? No, Señor, dime, porque eso está en que reparten milagros por todo lado el Señor y como que no me tocó. A ti, la incrédula, la que no tenías fe, hoy se te incrementa la fe. La que te da miedo hoy. Esos miedos que tenías desaparecen, a partir de hoy desaparecen porque te estás dando cuenta de dónde vienen tus miedos. Hoy el Señor te abre el entendimiento y el miedo te lo generó alguien atrás en tu pasado cuando te decían muchas cosas impropias. Hoy ya te das cuenta de eso y hoy vas a decir, ya, me libro de eso porque eso no es mío, me libero de eso. Eso no es mío, ese miedo, no es mío esa soledad, esa angustia, no es mía. Alguien te la generó. Quítate eso. Suelta ese bulto de huesos secos que habías cargado por tanto tiempo. Quítate ese dolor de espalda. Hoy el Señor te sana. Solamente, porque es en su nombre y su claro, dile, Señor, ya, hoy acepto tu sanidad. Para tu gloria, para exaltar tu nombre. No vayas a pensar que fue la Mónica y Rafael. Uy, si nos miras, ahí sí pierdes el año, como decimos nosotros. No, Señor, mira allí a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor me sanó. El Señor me liberó porque creí en su palabra, porque esa palabra de hoy es para mí. Y la asumo en mi corazón y la acepto en mi corazón. Y hoy soy sana. Hoy soy sano. Dios te bendiga y ve a pregonar y exaltar el nombre del Señor. Pero como bien dijo, aprende a ofrendar. Ve allí a la iglesia y ofrenda. Sí, porque eso decía ayer, ¿no es cierto? Ve y te purifica, ya fuiste sano, ahora ve y lleva la ofrenda. No tengas miedo. Ánimo pues, Dios te bendiga. Dios te bendiga, un excelente día. No, estuvo maravilloso, Moni. Amén.